Bien, muy buen día, estimados estudiantes. Les saluda el profesor Ever Pérez del curso de lenguaje. Para ver acerca del tema, ¿no? del curso, estamos ya llegando por este medio para que ustedes puedan reforzarse, ¿no? En la parte académica, ya que hemos tenido una emergencia. Entonces vamos a seguir trabajando y reforzando, ¿no? Nuestros conocimientos. Bien, vamos a empezar con el primer tema, que vendría a ser, ¿no? La comunicación. En este caso, ¿no? Cuando hablamos sobre la comunicación, tenemos que referirnos a que la comunicación ha sido parte, ¿no? Y es parte, y va a ser aún parte fundamental en la vida del hombre, a tal punto de que atribuimos que la comunicación ha sido uno de los factores para que el hombre pueda seguir evolucionando, porque ha aprendido a manifestar sus múltiples necesidades a través de ello, ¿no? La comunicación. Por eso muchas especies han desaparecido, ya sean, ¿no? Seres humanos, o sean en plantas, sean o en animales. Han desaparecido porque no han desarrollado tal vez una comunicación adecuada, ya sea dentro de sus organismos como parte interna, o sea también, ¿no? Dentro de un grupo mucho más complejo, ¿no? Entonces veamos la comunicación desde este punto de vista, ¿no? Que la comunicación, ¿no? Es un factor, ¿no? que ha definido bastante nuestra forma de, ¿no? de pensar, de vivir, ¿no? Y todo lo demás. Bien, veamos entonces qué es la comunicación humana, ¿no? La comunicación humana, muy aparte, ¿no? de ser, ¿no? parte de todo un proceso, vendría a ser, ¿no? Un sistema, ¿no? Nos dice que es un conjunto, es un proceso complejo de interacción social para transmitir todo tipo de información. ¿Por qué llamamos que es un proceso? Porque se realiza a través de un conjunto y múltiple de factores que intervienen en la mente del ser humano. Por eso es un proceso. Complejo, porque aparentemente lo vemos fácil, ¿verdad? Cuando uno se comunica, lo piensa y lo dice de una manera muy simple, pero en realidad no es así, porque el cerebro humano hace todo un proceso complejo para elaborar toda esa información, y nosotros no nos hemos dado cuenta y ni nos damos cuenta, ¿no? Y pensamos que es fácil. Por eso es un proceso de interacción, porque tengo que interactuar con alguien, tengo que, ¿no? Decirle algo a alguien. Eso es interacción. Social, porque vivimos dentro de una sociedad, dentro de una comunidad. Por eso todo esto sirve para transmitir, ¿no? Alguna forma de información, ya sea pensamientos, ideas, puntos de vista, pueden ser anhelos, etcétera, ¿no? Todo tipo de información. Se clasifica, ¿no? La comunicación en dos grandes grupos. Tenemos la comunicación humana, ¿no? Una forma de clasificación. Y dentro de esta comunicación humana, el hombre ha desarrollado también dos formas de comunicación, ¿no? Lo que llamamos una comunicación verbal o también lingüística. ¿Por qué se llama y se denomina una comunicación verbal? Porque interviene, ¿no? El uso de un sistema, en este caso de un sistema lingüístico. Este sistema lingüístico es más conocido, ¿no? En nuestro medio como una lengua o un idioma, ¿no? Ahora, este sistema verbal precisamente viene de lengua, porque tenemos una lengua. En nuestro caso, nosotros hablamos el español, eso es nuestro sistema. En otros lugares hay otros sistemas, como el inglés, sistema francés, ¿no? Sistema alemán. Entonces, en todo el mundo hay un conjunto de sistemas. Entonces, el hombre, ¿no? se comunica, ¿no? a través de este sistema verbal o lingüística, también de dos formas. Tenemos una oral, que es la primera forma que el hombre aprendió a comunicarse, ¿no? De manera oral, porque no había una escritura. Entonces, esta manera oral incluye, ¿no? un hablante, ¿no? un hablante y un oyente. Cuando hay la interacción entre un hablante y un oyente, se dice de que, ¿no? hay una comunicación directa, ¿no? Porque generalmente en una conversación, ¿no? en una charla,
El hablante y el oyente están pues en el mismo lugar, en el mismo ambiente, por eso se denomina que es una directa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando conversamos en una conversación, ¿no? En una conversación, ¿no? Una conversación. Entonces allí, por ejemplo, utilizamos, ¿no? Una forma, ¿no? Directa. La otra forma lingüística vendría a ser la escrita. Y la escrita ya es posterior, ¿verdad? ¿No? Si vemos la evolución humana, la parte escrita hemos aprendido, ¿no? Recién. Recuerden que la escritura apareció, ¿no? Hace poco en la cultura mesopotamia, ¿no? Y luego con los jeroglíficos de los egipcios, y posteriormente el hombre empezó, ¿no? A crear ciertos códigos para luego, ¿no? Entablar, por ejemplo, como en el abecedario, ¿no? Las grafías. Entonces la forma escrita tiene que ver, ¿no? Generalmente con un escritor, alguien que escriba, y un lector que pueda, ¿no? Leer. En este caso, cuando hay una comunicación entre un escritor y un lector, se dice que la comunicación es indirecta. ¿Por qué le dicen indirecta? Porque tanto el emisor, en este caso el escritor, y el receptor, en este caso el lector, no están en el mismo ambiente, sino se encuentran en diferentes contextos, en diferentes tiempos. Muchas veces el escritor, por ejemplo, ya ha fallecido, pero aún mantenemos, ¿no? Su obra, y por eso somos los lectores, en este caso receptores, ¿no? Cuando hablamos en esto, estamos hablando como emisor y al lector como un receptor, ¿no? Indirecta, ¿no? Por ejemplo, la lectura de una obra, ¿no? Puede ser la lectura, ¿no? De una obra, ¿no? De una obra o de un libro, ¿no? Entonces tenemos en esa forma. Bien, como tenemos la comunicación humana en la forma verbal o lingüística, también el hombre aprendió a comunicarse de una forma no verbal, o también conocido como el no lingüístico. Dentro de este campo significa que no hay uso de la lengua, no se emplea, ¿no? Para nada un sistema, un código. Por eso se le dice que es no verbal o no lingüístico. Por eso encontramos, por ejemplo, una comunicación visual, ¿no? Por ejemplo, los semáforos, ¿no? Es una comunicación visual, ¿no? Entonces, esa comunicación no emplea, ¿no? Palabras, no emplea oraciones o frases, sino la comunicación se da a través, ¿no? Del medio visual. También tenemos una comunicación auditiva, ¿no? En este caso, la comunicación auditiva, ¿no? Vendría, ¿no? Por un sentido, ¿no? del oído. En este caso, por ejemplo, los silbidos, ¿no? O la sirena de una ambulancia. Entonces es una comunicación auditiva, ¿no? O cuando escuchamos, por ejemplo, por allí, ¿no? O sea, a ver, veamos, cuando hay una emergencia, ¿no? También tenemos en la forma no verbal la comunicación táctil, en este caso a través del sentido, ¿no? Del tacto. Y esto se puede dar, por ejemplo, ¿no? En un apretón, ¿no? De manos, en un saludo, que es una comunicación no verbal. Muchas veces ya es un patrón, ya es una convención que eso significa un saludo, ¿no? También tenemos la forma no lingüística, la olfativa. En la olfativa, a través, ¿no? Del olfato, hay olores, ¿no? Que uno puede captar, fragancias, aromas, ¿no? Uno puede saber, ¿no? Tal vez si algo está mal o algo se quema. Entonces es una comunicación no verbal, porque no utiliza, ¿no? El lenguaje. También tenemos una comunicación gestual. En este caso, la gestual habla, ¿no? Generalmente de los gestos que uno puede realizar, por ejemplo, guiños, ¿no? Puede ser ademanes, en otras palabras, ¿no? Pueden ser, algunas formas de mirada. Entonces son, ¿no? Formas de comunicación gestual que no emplean la palabra, ¿no? No emplean una lengua o idioma. Bien, la otra clasificación vendría a ser las comunicaciones no humanas. Dentro de las comunicaciones no humanas tenemos, por ejemplo, ¿no? La comunicación animal, que
generalmente es una comunicación instintiva. Ellos no piensan, no lo razonan como el hombre para poder comunicarse, sino manifiestan, ¿no?, a través de un instinto, ¿no? Puede ser un instinto, por ejemplo, de reproducción, puede ser un instinto de supervivencia, puede ser un instinto de alimentación, y de acuerdo a ellos utilizan colores, olores, utilizan tal vez onomatopeyas, ¿no?, dentro de su instinto. También tenemos la otra comunicación no humana de los vegetales. Y los vegetales se comunican generalmente a través de procesos químicos, como por ejemplo la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis. Entonces, esa también es una forma de comunicación de los vegetales. En conclusión, estimados estudiantes, podríamos decir que la comunicación es tanto para los seres humanos, para los animales y las plantas, es decir, para todos los seres vivos. ¿Estamos de acuerdo? Repito, que la comunicación vendría a ser para todos los seres vivos. Bien, veamos ahora algunos elementos que intervienen en la parte de la comunicación humana. Cuando intervienen los elementos, generalmente hablamos de un emisor. Este emisor, ¿no?, es aquella persona, ¿no?, que va a codificar y enviar un mensaje. ¿En qué consiste la parte de la codificación? Significa que va a organizar, ¿no? Esta de acá significa la organización, ¿no? En otras palabras, organiza, ¿qué cosa? Un conjunto de códigos, de signos. Luego de organizarlos, ¿no?, recién envía. Muchas veces ustedes dicen, ¿no?, a ver, ¿qué es el emisor? Envía. Persona que envía, no es la persona que solo envía, sino es la persona que codifica, organiza y envía el mensaje, ¿no? Ahora, ¿qué cosa enviamos? Un mensaje. ¿Y qué cosa vendría a ser todo mensaje? Es, ¿no?, toda información. Son las ideas, son las opiniones, son los deseos, son los malestares que uno tiene. Es toda forma, ¿no?, de información. Es una necesidad, ¿no? Entonces, eso es un mensaje. Ahora, este mensaje, ¿no?, se va a enviar a un receptor. Este receptor, ¿no?, es aquella persona, tanto emisor y receptor, es aquella persona que recibe el mensaje y lo decodifica, ¿no? Lo decodifica. De ahí, jóvenes, que sus nombres, ¿no?, de estos dos provienen, pues al emisor le llaman como el codificador, ¿no?, el codificador, y al receptor lo denominamos el decodificador, ¿no? Decodificador. Entonces, estas dos personas, ¿no?, reciben una acción mutua. Ahora, hay momentos en que los parámetros no están establecidos. Uno nunca va a ser emisor y otro receptor. Siempre va a haber un intercambio, ¿no? Va a haber un intercambio, entonces es compartido esta acción de ser emisor y receptor. Ahora, estos dos deben mantener un código. Es decir, el código es el signo, ya sea lingüístico o no lingüístico, que emplea el emisor y el receptor para poder comunicarse. Estos signos tienen que ser común a los dos, tienen que ser para ambos, porque si uno de ellos habla otro sistema, otra lengua, otro código, entonces el receptor, por ejemplo, no lo va a entender. Entonces dice que no hay una comunicación adecuada. Por eso el código tiene que ser común para los dos, ¿no? Los dos tienen que emplear el mismo código, el mismo sistema. Entonces, todo esto se va a enviar a través de un canal. Y el canal es un medio físico natural o artificial por donde se envía el mensaje hacia el receptor o el emisor, ¿no? Cuando vemos un canal natural, por ejemplo, estamos hablando de las ondas sonoras, ¿no? Estamos hablando de las ondas sonoras, ¿no?, que no fue creada por el hombre. Y cuando hablamos de canales artificiales, por ejemplo, estamos hablando del papel, de un celular, ¿no?, de la televisión, etcétera. Canales que ayudan para que pueda llegar el mensaje hacia un destino, ¿no? Ahora, todo esto, el emisor receptor emplea un referente, es decir, algo de la realidad, ¿no?, que lo contiene el mensaje. En este caso, yo estoy hablando ahora, por ejemplo, en una clase, ¿no? Pero ¿de qué estoy hablando? ¿Cuál es ese tema, ese referente del cual estoy hablando? Sobre la comunicación. Entonces, eso es nuestro referente, ¿no? Es algo que existe en la realidad, parte de la realidad.
Y todo esto, este proceso se va a desarrollar dentro de un contexto. En este caso, el contexto vendría a ser el lugar o tiempo y espacio donde se desarrolla el proceso comunicativo, ¿no? Es el mismo lugar donde ha empezado a, ¿no?, llevarse este proceso. Muy bien, entonces veamos los ejercicios, ¿no?, en nuestros libros que ya ustedes tienen. Vamos a empezar con la página 28, con los ejercicios en la página 28 de nuestro libro de comunicación. Ahí tenemos, ¿no?, en la página 28, aplico lo aprendido, dice, ¿no? Identifica la clase de comunicación que se da en las imágenes. Entonces veamos. En el primer ejemplo vemos a una persona, ¿no?, a un árbitro con su silbato, y por eso nos dice que es una comunicación no lingüística auditiva. En el segundo gráfico, vamos a ver aquí en el segundo gráfico, ¿no?, que hay dos jóvenes saludándose, pero apretándose la mano. Entonces, ¿qué tipo de comunicación es? Es una comunicación no lingüística. En este caso, ¿será auditiva? No, sería una comunicación táctil. Ahora, en el tercer caso, no diferenciamos claramente, pero hay dos, ¿no? Hay dos personas que, ¿no?, están caminando, pero no hay ningún contacto, ¿no?, de palabra ni de la mano, sino simplemente es como si estuvieran mirándose, ¿no? Entonces, cuando hay miradas, por ejemplo, se dice que es una comunicación no lingüística, en este caso, gestual, ¿no? En la misma página vemos el siguiente gráfico. Ahí tenemos, por ejemplo, a simple vista es una comunicación no lingüística. ¿Pero de qué tipo? Señales, ¿no? Son comunicaciones de señales, ¿no? Ahora en el siguiente tenemos, por ejemplo, a una persona, pero claramente vemos que es un artista. En este caso es un mimo, ¿verdad? Y todos los mimos no utilizan la lengua, sino que son, ¿no?, una comunicación no lingüística, y emplean los gestos o las mímicas. Y luego en la siguiente imagen también vemos, miren, allí, pero sí, vemos un cartel que dice no cruzar. No hay un niño cruzando. Entonces, pero eso sí es un sistema lingüístico. En este caso, escrita, ¿no?, o visuográfica, ¿no? Lo llaman de esa forma, escrita o visuográfica. Bien, seguimos en el mismo página 28, tenemos el siguiente, dice, lee los enunciados y subraya con una línea lo que indique comunicación verbal y con los dos que indique una comunicación no verbal. Por ejemplo, en la A, un policía persigue a un hombre haciendo sonar su pito y gritándole que se detenga. En este ejercicio, por ejemplo, cuando dice haciendo sonar, ¿no?, su silbato, o en este caso el pito, vendría a ser, ¿no?, una comunicación no lingüística. Entonces subrayamos de dos, ¿no? Ahora, gritando que se detenga, cuando grita ya está empleando la lengua, o sea, un sistema, un código. En este caso, eso sería, ¿no?, subrayado con una sola línea. Muy bien. Dos jóvenes en una cafetería mueven las manos. Cuando uno mueve la mano es una comunicación no lingüística. Entonces subrayamos de dos, ¿no?, y hacen gestos. Y luego dice conversan sobre sus hijos. Al conversar ya no es una comunicación no verbal, sino ya es una comunicación verbal. Entonces una sola raya, ¿no? Una profesora le dice a su alumno que debe resolver los ejercicios del libro. Le dice, cuando nos dice qué tipo de comunicación es, vendría a ser una comunicación, en este caso, verbal o lingüístico. Y señala la página con el dedo. Esa ya no emplea la palabra, por tanto, se subraya, ¿no?, de dos. Una niña abraza a su mamá. Al abrazar a su mamá, ¿no?, es una comunicación no lingüística, y la felicita por sus cumpleaños. Obviamente le va a decir algo, ¿no? Feliz cumpleaños, entonces ya es una comunicación lingüística. Muy bien, pregunta 3. Una carta es un ejemplo de comunicación. ¿De qué tipo? Una carta. ¿Lingüístico o no lingüístico? Es lingüística. Ahora, ¿es oral o es escrita? Es escrita, entonces la respuesta vendría a ser la E, ¿verdad? Verbal, escrita. En la pregunta 4, la comunicación escrita denominada también, que dije antes hace un momento, dije que era escrita o también llamada visuográfica, ¿no? La respuesta en la alternativa B. Bien, relacionamos, dice en la pregunta 5. Sistema de signos. ¿A quién le llamamos sistema de signos? Al código, ¿verdad? Corresponde al tiempo-espacio. ¿Quién es el tiempo-espacio? El canal, mensaje, circunstancia, receptor, emisor. La circunstancia, correcto. Origen del mensaje. ¿De dónde parte el mensaje? Del emisor, muy bien. Medio físico por donde viaja el mensaje.
vendría a ser el canal. Aquello que el emisor transmite. ¿Qué cosa transmite el emisor? Un mensaje. Destino del mensaje sería el receptor. Pregunta 6. Dice, él se encarga de iniciar la comunicación. ¿Quién se encarga de iniciar? El emisor, ¿verdad? Muy bien. 7. Elemento de la comunicación que sirve como medio para que el mensaje vaya desde el emisor hasta el receptor. Esa vendría a ser el canal. Muy bien, en la página 29 tenemos reconocer, ¿no?, algunos elementos. Por ejemplo, dice 8. Le dice por teléfono, préstame tu cuaderno. Ahí dice, ¿no?, hola amigo, por favor, préstame tu cuaderno. Y le responde, ok amiga, no te preocupes. Pregunto, ¿cuál es la circunstancia? ¿No? En este caso sería la casa, ¿no?, de ambos, porque ambos están comunicándose. ¿Quién sería el emisor en este caso? La amiga. ¿Y cuál es el mensaje? Préstame tu cuaderno. ¿Qué canal está empleando? Un canal artificial, en este caso un teléfono. ¿Quién es el receptor? El amigo. ¿Qué código están empleando? ¿Lingüístico o no lingüístico? Efectivamente, lingüístico de forma verbal. Muy bien, a ver, veamos en esta pregunta 9. Dice, Daniel envió un mensaje de texto a Milagros diciéndole, ¿no?, I need your help, ¿no?, en inglés. Entonces, ¿cuál es la circunstancia? Dice que Daniel envía, entonces sería lugar donde se encuentra Daniel. Puede estar en su casa, puede estar en la calle, ¿no? Entonces no nos especifica. Ahora, el emisor es Daniel. ¿Cuál es el mensaje? ¿No? I need your help. ¿Cuál es el canal? El teléfono, ¿no? Receptor, Milagros. Código, lingüístico. En este caso vamos a especificar lingüístico verbal, pero de forma o en el sistema inglés. Por eso estamos especificando. Bien, jóvenes estudiantes, ahora ustedes van a desarrollar, ¿no?, en este mismo, ¿no?, libro que ustedes tienen, en los ejercicios que restan de la página 30, 31, 32, 33. Eso va a ser una práctica de ustedes para que puedan resolverlo en casa, ¿no?, guiándose, ¿no?, con la teoría, y también en la parte del libro también tenemos teoría. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Conmigo hasta otra sesión.